Playmakers, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chisme Deportivo, un nuevo lunes de chismosos. Hoy les traemos un chismecito, un escándalo mundial muy grande, gigante. Si naciste a principio de los 2000 o antes, claramente te acuerdas de esto. A lo mejor y tú tuviste una de sus pulseras. Y hoy vamos a hablar de Lance Armstrong y de su escándalo de doping mundial. El escándalo de doping más grande en la historia del deporte, de este atleta sobrenatural que ganó 7 Tours de France, pero se dopaba, y se dopaba de una manera sistemática. Engañó a la WADA, engañó a la Comisión Estadounidense de Antidopaje por mucho tiempo, hasta que lo cacharon y las sanciones fueron drásticas. Hoy vamos a hablar de Lance Armstrong y el escándalo más grande en la historia del dopaje deportivo. La historia de Lance Armstrong, que fue un ciclista estadounidense que ganó el Tour de Francia 7 veces consecutivas, entre 1999 y 2005, convirtiéndose en un símbolo global de superación tras sobrevivir un cáncer testicular avanzado. Años después, una investigación federal y deportiva demostró que lideró uno de los sistemas de dopaje más sofisticados de la historia del deporte. En 2012 fue despojado de todos sus títulos del Tour y suspendido de por vida, en lo que se considera el mayor escándalo del ciclismo profesional en la historia. Y para eso vamos a dar un poco de contexto de quién fue Lance Armstrong. Este güey nació en 1971 en Texas, en un entorno de clase media trabajadora, y fue criado principalmente por su mamá, porque su papá los abandonó. Aplicó la de me voy por cigarros, compas, los veo al rato, y ya nunca regresó. Pero desde joven, Lance Armstrong demostró una personalidad competitiva y agresiva. Destacó muchísimo como triatleta juvenil. Su deporte era el triatlón. A los 16 años, el güey ya competía a nivel nacional en triatlón, y en 1989 se convirtió en campeón nacional juvenil en triatlón. O sea, realmente era un deportista nato. Pero dentro de sus habilidades en los deportes de triatlón, su fuerte era el ciclismo, y decidió enfocarse únicamente en el ciclismo. Por su complexión y por sus habilidades, el ciclismo se le daba muy cabrón, entonces decidió saltar ya únicamente al ciclismo, y su salto al ciclismo profesional ocurrió a principios de los 90. Firmó con el equipo de Motorola, y el güey destacaba en carreras de un día o en carreras clásicas, no en carreras o en tours que se corren varios días. El güey era más, no sé cómo decirlo, sino más explosivo, más dinámico. No era tanto de resistencia, sino que era de one shot. En 1993, el güey ganó el Campeonato Mundial de Ruta en Oslo, Noruega. Aún no era un especialista en grandes vueltas, pero era fuerte y ambicioso. El güey ya estaba a punto de salir a la fama, al ojo mundial, porque pues ya había sido campeón del mundo el güey. Ya no era cualquier baba de coyote, ya no era cualquier pendejo. Y en el momento en el que iba a empezar su auge, en 1996, en el punto más alto de su proyección, Lance Armstrong fue diagnosticado con cáncer testicular y con metástasis en pulmones y cerebro. ¿Qué significa metástasis en pulmones y cerebro? No tengo puta idea, pero suena cabroncísimo. Pero el güey tenía cáncer en los huevos. Así de sencillo. El pronóstico inicial era bastante grave. El tratamiento necesitaba una cirugía para extirpar el testículo afectado, o sea, le sacaron un huevo, y quimioterapia muy, muy agresiva. Aquí el güey ya no estaba compitiendo contra ciclistas, sino que estaba compitiendo contra la muerte, estaba luchando por sobrevivir. Pero contra muchos pronósticos, el güey no solo sobrevivió, sino que se recuperó y logró regresar al ciclismo, güey. Su regreso no fue inmediato ni sencillo, claramente, pues el cabrón venía de tener cáncer en las bolas. Y su rendimiento tras el percance, pues fue discreto. Pero en 1998 firmó con el equipo US Postal Service, iniciando la reconstrucción de carrera con un nuevo enfoque. Ahora quería especializarse en ruta y específicamente en el Tour de Francia, la carrera más exigente en el ciclismo profesional y la más importante, la que tiene más auge. De hecho, estaba viendo que es el segundo evento deportivo más visto en el mundo, nada más por detrás del Mundial. Por encima de cualquier otro pinche evento, tiene alrededor de 3.5 billones de espectadores en el mundo.
¿Y cómo fue el regreso? Pues Armstrong volvió al ciclismo con una narrativa poderosa porque era el sobreviviente que regresaba a competir. Pero también, fuera del ciclismo, el güey creó una fundación, que era la Fundación Lance Armstrong, que después fue conocida como Livestrong's Foundation, y su objetivo principal era apoyar a pacientes con cáncer, promover la investigación del cáncer, ofrecer recursos psicológicos y orientación médica, y construir comunidad para sobrevivientes. Livestrong desarrolló programas de acompañamiento para recién diagnosticados, campañas de prevención y redes de apoyo. O sea, realmente era una pinche fundación que apoyaba en todos los sentidos a cualquier persona con cáncer. Y el güey empezó a vender estos brazaletes amarillos que salieron en el 2004 en colaboración con Nike. Güeyes, no mames, todos tuvimos en algún momento, si eras morro en los 90s, tuvimos o quisimos tener este brazalete amarillo de Livestrong, que estaban bien caros, la neta. No me acuerdo cuánto costaban, pero sí me acuerdo que mi mamá cuando me lo compró me dijo, no mames, está bien cara tu chingadera esa, porque era una pinche pulserita de hule. Y, güey, esto se convirtió en un fenómeno global. Era tendencia en el 2004 esa pinche pulserita. Y se vendieron más de 80 millones de pulseras. Chingate esa, cabrón. Más de 80 millones de pulseras. Y también se generaron, pues obviamente, cientos de millones de dólares por vender estas pinches pulseritas. Aquí Armstrong dejó de ser solo ciclista y se convirtió en una figura inspiracional internacional. El vato ya no era nada más el güey que ganaba los Tours de Francia, era el güey que sobrevivió al cáncer y que apoyaba al cáncer y tenía una fundación. Era un puto rockstar, la neta. Este güey era famoso y no mamadas. Realmente estaba impulsando, era la cara del deporte y la cara de la salud. Era un héroe, el hijo de su puta madre. Y llega a 1999, en el cual gana su primer Tour de Francia, para lo que ya había estado entrenando, para lo que se quería especializar. En 1999 por fin llega la recompensa y gana el Tour de France. Aquí el mundo explota por esa narrativa que traía de ser un sobreviviente. Y no solo eso, sino el güey dominó en la montaña y en el contrarreloj y mostró una transformación física notable. Su físico previo al cáncer, durante el cáncer, eran completamente diferentes al que tenía ahorita. Y no solo eso, sino que entre 1999 y 2005, este mamón ganó 7 tours consecutivos. Chíngate esa. Imagínate ganar 7 tours de Francia de manera consecutiva, siendo el evento más grande, más difícil y más anhelado por todos los ciclistas en el mundo. Es como si ganaras 7 Super Bowl seguidos o como si ganaras 7 Champions seguidas. De esa magnitud era, porque es el torneo más importante del ciclismo y este cabrón lo ganó 7 veces seguidas. Se consolidó como un referente absoluto en el deporte mundial. Este güey ya estaba en otro pedo. Durante sus años de dominio, Armstrong controló las grandes vueltas con una estrategia clara. Porque si bien este güey ganaba, no hay que olvidarnos que el Tour de Francia o estas carreras largas en el ciclismo son carreras de equipo. Hay varios ciclistas, pero siempre hay un ciclista principal. Es como en la Fórmula 1, que si bien es un equipo, hay 2 pilotos, pero siempre tienes tu piloto A y tu piloto B. En el ciclismo pasa algo parecido, son varios ciclistas, pero siempre hay el principal, por el que todos trabajan, por el que todos colaboran. Y ese era Lance Armstrong en el US Postal Code, se llamaba, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Déjenme les confirmo. Sí, Postal Service, no Postal Code. Así se llamaba su equipo. El güey tenía protección total del equipo en la montaña, sobre todo porque era lo que más se le dificultaba. Ritmo sostenido para desgastar a los rivales. Y también tenía ataques calculados en momentos clave y superioridad constante en el contrarreloj. Uno de sus rivales más sonados es que este güey en sí no tenía una rivalidad porque siempre ganaba, pero a los que siempre como que trataban de alcanzarlo era Jan Ullrich, Marco Pantoni, Joseba Bellocchi e Iván Basso. Esos eran principalmente como sus rivales, los que querían acercársele, pero la verdad es que Lance dominaba muy cabrón. El equipo de US Postal funcionaba como estructura perfectamente sincronizada y sus coequiperos eran George Hincapié y José Acevedo.
Estos güeyes tenían una preparación neta meticulosa. Hacían un reconocimiento previo de cada etapa, pero al pie de la letra se sabían exactamente dónde había una puta piedra, exactamente todo lo tenían en la mente. Hacían un análisis aerodinámico para los túneles de viento. Esto realmente muy bien no entendí cómo funciona, pero en el ciclismo te afecta mucho el choque del aire y estos güeyes tenían eso medido a la perfección. Ahorita ya es algo muy común, pero en esa época estos güeyes estaban pues, adelantados a su época y tenían una planificación netamente milimétrica. Armstrong no solo competía, sino que el güey controlaba la carrera psicológicamente y tácticamente. O sea, no solamente era el mejor atleta, sino que era el que tenía la mejor estrategia y el que tenía la mejor mentalidad. Eso fue lo que le llevó a ganar estos 7 Tours de France. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que este güey estaba haciendo trampa. ¿Cómo estaba haciendo trampa? El güey se estaba dopando. Pero no era un dopaje normal. Aquí es donde entra todo el pinche chismecito, toda la carnecita. Porque no era un dopaje normal, como ya les dije, sino que era un dopaje sistemático. Era un dopaje en el cual todo el equipo sabía y todos se protegían para que no saliera a la luz. El sistema del dopaje del equipo de US Portal era organizado, repetido y se sostuvo durante años. Y Armstrong, como era el ciclista principal, pues era el eje central del esquema. ¿Qué sustancias utilizaba? Utilizaba EPO, que el EPO te ayuda a aumentar la producción de glóbulos rojos, que esto te ayuda a llevar más oxígeno a la sangre o llevártela más rápido, que para los deportes de resistencia es lo más cabrón, o sea, es algo que te ayuda muchísimo. También tenía transfusiones sanguíneas. El güey se reinyectaba su propia sangre para elevar el hematocrito, no sé si se pronuncia así, pero lo que hacía es que el güey, previo a las competencias, le sacaban sangre y durante las competencias le inyectaban esa sangre que le habían sacado. Era una pinche locura. El cabrón igual se metía testosterona para tener una recuperación muscular acelerada, lo que significaba que después de un día de putiza, sus músculos se regeneraban muchísimo más rápido que lo normal y que los de sus contrincantes. Y también cortisoides, que eran más o menos para lo mismo, sino que era una recuperación e inflamación con justificación médica. ¿Cómo funcionaba este sistema? Se metían microdosis para evitar la detección. Esto, ¿cómo funcionaba? Entonces, en vez de meterse como el EPO, así de putazo, para que cuando le hicieran una prueba, pues saliera como un pic, estos güeyes lo que hacían es que muy seguido se iban metiendo microdosis. Entonces, nunca había ese pic, sino que realmente todo se mantenía bajo una misma línea. Entonces, era mucho más difícil detectarlo. Tenían los calendarios milimétricos. Cada año decían, ok, ¿cómo va a ser el calendario de la temporada? Tenían específicamente señalados los días donde era muy probable que les iban a hacer las pruebas. Entonces, con todo eso candelarizaban en qué momento les iban a meter pues iban a estar dopando. Tenían una supervisión médica súper especializada, tenían a los mejores médicos para hacer esta trampa. Y también un uso estratégico de periodos fuera de competencia. Lo que les mencionaba es que tenían medido exactamente cuándo era el momento perfecto para que se pudieran dopar sin que fueran detectados. Posteriormente, la agencia antidopaje de Estados Unidos sostuvo que Armstrong era la mente creativa detrás de todo esto, era el que lideraba el programa y excompañeros de él testificaron como fue Floyd Landis, Tyler Hamilton, George Hincapie y Frankie Andrew. Describieron presión interna para alinearse con el sistema y quienes dudaban enfrentaban aislamiento o consecuencias contractuales. O sea que este güey, después de todo, si era un medio bully, o te unías a todo este sistema de dopaje o te empezaban a excluir, a silenciar y a amenazar sobre todo. Ahora, ¿cómo fue que los cacharon? Porque era un sistema prácticamente perfecto, pero al final siempre que haces trampa siempre va a salir a la luz tarde o temprano el pedo. Las primeras sospechas públicas llegaron en 1999 cuando hubo valores hematológicos atípicos, aunque no constituyeron ningún positivo oficial. Entonces como que se libraron de esa. Pero en 2005, L'Equipe publica resultados retroactivos con indicios de EPO. Armstrong negó todo y cuestionó la metodología.
dijo, no mamen, esto fue en 1999 y ahora resulta que me están sacando que traía EPO, pues esto es una mamada. Pero ya realmente había una duda muy grande, porque decían, no mames, hay como que indicios dentro de su prueba de 1999, que fue donde empezó a ganar, y ganar 7 Tours de France seguidos, pues sí es una locura, es algo que no, prácticamente no es posible si no te estás dopando. Entonces ahí realmente por eso eran mucho las sospechas sobre este cabrón. Y en 2010 ya se empieza a destapar todo el pedo cuando Floyd Landis denuncia formalmente y acusa a Lance Armstrong de doparse. Aquí empezó una pelea porque Lance empezó a decir que este güey nada más era un mal perdedor y que era un pinche celoso. Pero Floyd Landis ya fue ante un fiscal y dijo, este cabrón se dopaba y yo tengo la información. El fiscal Jeff Nowitzki abrió una carpeta penal de investigación y empezaron a hacer una investigación demasiada profunda. Ya después el Departamento de Justicia cierra el caso penal sin cargos. Dicen, no, pues esto no es un delito, pero pasa toda la evidencia que había recolectado durante el caso a la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. Y aquí es donde la Agencia Antidopaje empieza a hacer su propio juicio. Y más de una docena de ex compañeros testifican bajo juramento diciendo que sí, que Lance Armstrong se dopaba. Y en octubre del 2012 sacaron un informe con más de 1000 páginas explicando exactamente cómo era la metodología del dopaje que hacía Lance Armstrong. Y la conclusión fue que Lance Armstrong lideró el programa de dopaje más sofisticado en el deporte profesional. Era una auténtica locura todo lo que había hecho, cómo lo había planeado para poder hacer esta trampa sin que lo cacharan. Y cuando salió todo esto, Armstrong no impugnó el proceso y el güey dijo no, pues, o sea, se quedó callado, no apeló, no dijo nada, entonces activaron automáticamente las sanciones. ¿Qué sanciones le cayeron a Lance Armstrong? Pues lo suspendieron de por vida de cualquier tipo de competencias. Descalificaron todos sus resultados desde el 1 de agosto de 1998 y le despojaron sus 7 títulos de Tour de Francia y también su pérdida de podios, de etapas, premios y sus puntos de la UCI, que es como la Fórmula 1 del ciclismo. El Comité Olímpico Internacional igual le quitó su medalla de bronce que había ganado en Sydney 2000. Y no solo eso, sino que también tuvo consecuencias económicas y contractuales, cancelación de patrocinios, muchísimos muy grandes como con Nike, Oakley y muchísimas marcas que lo patrocinaban. Tuvo muchas demandas civiles que en 2018 llegó a un acuerdo de estas demandas y tuvo que pagar aproximadamente $5 millones. Y Armstrong perdió su rol formal en Livestrong y lo deslindaron de su propia fundación. Después de todo esto, en 2013, en enero de 2013, Lance Armstrong decidió hablar después de años de negaciones públicas, de decir que todo era mentira, de demandar a periodistas, de ataques directos a excompañeros que lo acusaban. El güey por fin se da la tarea y decide salir a hablar. La entrevista fue conducida por Oprah Winfrey y Armstrong llegó sabiendo que pues ya no podía sostener su mentira. El güey ya sabía que ya lo habían cachado, entonces el güey llegó a decir toda la verdad. Y durante la entrevista, el güey aceptó que el uso sistemático de EPO durante sus años en el Tour, transfusiones sanguíneas para aumentar su capacidad aeróbica, el uso de testosterona y cortisoides, y que el dopaje era parte estructural de su preparación competitiva. ¿Qué se refiere esto? De que el güey sabía en qué momento se iba a dopar. El güey entrenaba para doparse y entrenaba dopado. Era una auténtica locura este cabrón. El güey igual reconoció que era imposible ganar 7 Tours de France sin doparse, contradiciendo una década de declaraciones bajo juramento que el güey aseguraba estar limpio. Durante más de 10 años el güey dijo, yo estoy limpio, yo estoy limpio, yo estoy limpio. Y ya aquí por fin salió a decir la verdad. Aunque también el güey dijo que él nunca forzó a nadie a doparse. O sea, nunca le dijo a ninguno de sus compañeros de, güey, te tienes que dopar. Pero sí aceptó que era una indicación del equipo el que se doparan. Admitió que había atacado públicamente a Floyd Landis y a Tyler Hamilton, que sus reacciones fueron agresivas porque lo acusaban de algo que todos sabían y el güey lo negaba. Armstrong pasó de negar todo durante más de 10 años a admitir que el sistema de dopaje existió y que él fue parte central de él.
¿Esto cómo impactó al ciclismo? Pues el caso de Armstrong no fue aislado, confirmó lo que muchos ya sospechaban, lo que le llamaron la era EPO, que fue entre finales de los 90 y principios de los 2000, y era que la mayoría de los ciclistas estaban profundamente contaminados. Tras el escándalo, se fortaleció el pasaporte biológico del atleta, que es una manera mucho más cabrona o más rígida de detectar el doping. Se incrementaron los controles fuera de competencia, porque vieron que este güey fuera de competencia era donde se empezaba a dopar para empezar a subir sus niveles. Se mejoraron técnicas de detección retroactiva y se implementaron sistemas de localización obligatoria para saber exactamente dónde iban a estar los ciclistas durante todo el año para que les pudieran caer y hacerles un examen antidoping. La UCI reformó protocolos de control y los equipos adoptaron políticas internas más estrictas. Se abrieron investigaciones adicionales que afectaron a otros ciclistas de la misma generación. ¿Qué quiere decir esto? Que Lance Armstrong tampoco fue el único güey que se dopó. Y el ciclismo no desapareció, pero su credibilidad quedó realmente dañada. Esto dañó a un deporte de una manera muy culera, porque su máxima figura pues era un tramposo, güey. Era un puto tramposo, y cuando lo descubren que había muchísimos atletas que igual estaban haciendo trampa. ¿Cuál fue el legado de este pedo de Lance Armstrong? La construcción y caída de un mito. El caso Armstrong se convirtió en referencia obligatoria cuando se habla de dopaje organizado. En el mundo del deporte, cuando alguien dice dopaje, es inevitable pensar en Lance Armstrong. Es el caso más sonado en la historia del deporte. Es un símbolo del sistema más grande de dopaje en el deporte profesional. De ese tamaño fue lo que sucedió aquí. Armstrong no solo cayó como campeón, cayó igual como símbolo global. De ser un sobreviviente de cáncer a ser un tramposo, toda la gente lo juzgó, lo juzgamos, y lo juzgamos de una manera muy culera. Lo tiramos al piso. Después de haberlo elevado al cielo, de ponerlo a tocar las estrellas, voló muy cerca del sol Ícaro y se cayó, cabrón. El ciclismo sobrevivió, pero la confianza tardó años en reconstruirse, y ahorita actualmente todavía, bueno, gracias a esto hay unos sistemas muy grandes de dopaje dentro del ciclismo, y pues va a ser un deporte que va a estar manchado siempre por esto, porque su máximo referente se dopó, hizo trampa y ganó haciendo trampa. Un escándalo durísimo, un escándalo muy cabrón. ¿Y ustedes qué opinan, mis playmakers? ¿Les gustó el chismecito de Lance Armstrong? ¿Qué tanto sabían? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto no se acordaban de este show de Lance? Un güey que de verdad pasó de ser héroe a ser el villano más grande, cabrón. ¿Alguno de ustedes tuvo su pulserita amarilla? Yo la neta sí. Me acuerdo que ya hasta las vendían piratas. Estaban caras, me acuerdo que sí estaban caras. O sea, no me acuerdo cuánto costaban, porque pues estaba muy morro. En el 2004 yo tenía 8 años, pero tenía mi pulserita que me quedaba gigante, me acuerdo. Porque siempre he tenido una muñequita, y en ese tiempo cuando era niño. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que Lance Armstrong fue producto de la cultura de dopaje generalizada que ya existía dentro del ciclismo? ¿O ese güey fue el innovador, el principal arquitecto del sistema? Ahora igual, se supone que ahorita ya hay sistemas de dopaje muy duro, pero ¿realmente el ciclismo dejó atrás la era del dopaje y del EPO? ¿O solo aprendieron a doparse mejor y de una manera pues más escondida, güey, más difícil de encontrar? Y ahora, ¿el ciclismo logró recuperar su credibilidad después del caso Armstrong? ¿O siempre que veamos ciclismo vamos a decir, no, pues puede que el que ganó esté dopado? No sé, playmakers. Ustedes díganme qué opinan. Déjenme en los comentarios. Igual si hay un chismecito que ustedes se sepan y quieren que lo platiquemos, que lo analicemos, igual déjenlo en los comentarios. Si no lo conozco, lo investigo. Y si lo conozco, pues armamos el capítulo. Yo estoy a sus órdenes. Hablando de ciclismo, acuérdense de apoyar a Isaac del Toro, el mexicano, que quedó en segundo en el Giro de Italia el año pasado. Estuvo neta muy cerca de haberlo ganado. Ganó, de hecho perdió el Giro en la penúltima etapa. Estuvo increíble porque me acuerdo que en esa época y fui a cenar tacos y había gente hablando de él, güey, de ciclismo. Imagínate ir un viernes a unos tacos y que en la mesa de al lado estén hablando de ciclismo, cuando obviamente nadie sabe nada de ciclismo en México, es algo muy de nicho. Y eso me mamó. Isaac del Toro hizo algo impresionante para que
cualquier pendejo estuviera hablando de ciclismo un viernes en los tacos. Y esperemos que no sea flor de un día, no hay que dejar que nada más haya pasado porque le fue bien en el Giro de Italia, sino que hay que seguir apoyando a Isaac del Toro, y no solo a Isaac del Toro, sino a todo el talento mexicano. Pues bueno, mis Playmakers, nos vemos en el siguiente lunes de Chismosos. No se pierdan los capítulos de los miércoles. Tírenme su suscripción, por favor, tiren paro, denle like, compártanlo, háganme valer. Los quiero mucho, mis Playmakers. Nos vemos, cuídense, bye.